Bueno, vamos a dar comienzo a esta jornada. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta nueva jornada del Departamento de Derecho Económico y Empresarial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Aunque podría parecer redundante referirnos una más a las terribles circunstancias que asolan a la humanidad, sentimos la necesidad de hacerlo para reforzar que somos protagonistas de un cambio importante que demanda un compromiso extraordinario de todos los actores sociales. Y si existe alguna probabilidad de que el futuro cercano sea diferente a todo lo conocido, se justifica también que hombres y mujeres del derecho se hayan propuesto el muy sensato cometido de repensar las normas para los tiempos que vienen. En ese contexto, autoconvocados desde las redes sociales, nació el ARCA, haciendo una alusión que no creo necesario explicar, porque de lo contrario el nombre con el que se conoce a este grupo de profesionales no habría sido bien elegido. En su seno se debaten cuestiones de actualidad y la última jurisprudencia, pero también se desarrollan soluciones normativas innovadoras y se elaboran conclusiones que luego se reflejan en trabajos como los que fueron incorporados en el número publicado en el mes de abril de este año en la revista The Economy que publica el departamento. En nombre de nuestro director, Chomer, en nombre de, perdón, entendí que se me había silenciado el audio. En nombre de nuestro director, el doctor Osvaldo Chomer, que está ausente por motivos especiales, pero me delegó la responsabilidad de presentar este evento, y en el de los demás directivos del departamento, estamos muy agradecidos por este aporte enriquecedor. El tiempo es tirano para lo mucho que hay por decir en cada caso. Por eso le daré la palabra al primer expositor, que hará uso de sus 10 minutos para acercarnos al contenido de su trabajo. Escuchamos al profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor Efraín Hugo Richard. Muchísimas gracias. Quiero motivarlos a leer el ensayo Meditaciones sobre el bien jurídico que tutelaría un sistema concursal, reiterando uno que data de 41 años. Meditar sobre valores que debe respetar un sistema concursal impone reconocer los múltiples intereses que se conjugan en el desarrollo de una actividad empresarial que, sometida a una crisis, exige atenderla para asegurar los bienes jurídicos, sociales y económicos que se intente tutelar. Eso permite entrever objetivos a alcanzar y resolver sobre la interpretación de normas actuales o en la configuración de nuevas normas o en la integración normativa con coherencia sistemática. En materia concursal no solo debe analizarse si la ley es de carácter sustancial o procesal, sino cuál es el bien jurídico que intenta proteger, pues serán distintas las tutelas si se protege la simple integración patrimonial o acreedores o el interés social o la conservación de la empresa o de los socios o una combinación de ellos. Si bien los filósofos han tratado desde siempre las estructuras formales y los contenidos de los valores, recién en el siglo XIX y comienzos del XX se desenvolvió como disciplina jurídica la teoría de los valores. Por eso aparecen equivalentes las expresiones bienes o fines y Boucher sobre el bien jurídico tutelado, el valor protegido, la causa fin, la finalidad económica social perseguida, el ordenamiento normativo de las leyes 19.551 y 24.522. Porque recuerden que lo hice hace 41 años. Metodológicamente es difícil encontrar en forma directa el valor protegido por la legislación concursal, pero no hay duda que aplican el valor justicia, seguridad, equidad. Ante tal dificultad, debo recurrir al principio de polaridad como característica fundamental de los valores. Aparece el disvalor, la cesación de pagos o presupuesto objetivo, estado de insolvencia, sobreser o suspender los pagos, insolvencia, overshielding, crisis, avisoración de la crisis. Se describen un estado de impotencia patrimonial para atender deudas exigibles con bienes realizables,
situación irregular, no querida y por tanto asumida por el legislador. Eliminar ese estado resulta el bien jurídico tutelado. Su finalidad, el respeto de un valor o la eliminación de un disvalor. El legislador argentino orienta al restablecimiento de actividades económicas útiles, sin que esto implique proteger al empresario, pues la actividad productiva libre del estado de cesación de pagos puede continuar bajo la propiedad o dirección de un tercero, sea por liquidación o acuerdo. A la ley concursal interesa, sin perder la virtud general de justicia, restablecer el orden económico, la actividad de la empresa libre del disvalor, de la insolvencia, cesando la actividad cuando no se pueda liberar de esa crisis. Desaparecido el estado de cesación de pagos, cesan los efectos particulares del sistema concursal. No entiendo al derecho concursal como excepción. No aplica como excepción frente al derecho común, sino que producido el estado que llevó al legislador al dictado de esas normas, constatado judicialmente, el concursal pasa a aplicar como derecho común, se integra al mismo que se aplicará cuando se integre con el ordenamiento concursal. Con la reforma e integración del Código Civil y Comercial en el año 2015, normas como la del artículo 2 invitan a la sistematización y el artículo 150 lo hace en torno a personas jurídicas atendiendo a relaciones de organización, generando una congruencia del sistema societario y concursal. La ley concursal, al intentar restablecer el orden de los repartos, no mira el beneficio de los acreedores, ni de estos en común, ni los del deudor, particularmente persona jurídica, sino los de la comunidad toda en la que se encuentra inserta la actividad afectada por el disvalor, a la que intentará liberar de ese estado o procederá a hacerla cesar. Se trata de restaurar la aplicabilidad de la normativa conmutativa, de la libertad y de la autonomía de la voluntad. El Estado incorpora un sistema publicístico con normas dirigidas al bien común, que es mantener la actividad económica productiva, eliminando la insolvencia e inclusive apartando al mismo empresario de la actividad productiva. No hay paz en un orden injusto, donde no existan garantías en la distribución de los repartos. Dentro de nuestra comunidad, el mantenimiento de la fuente de trabajo, de lo que crea riqueza distribuible, de lo que genera bienes y servicios, aparece como un bien común económico apreciable, tutelable como finalidad. Se remarca el principio de justicia con la integración patrimonial, disponiendo la inoponibilidad a los acreedores de determinados actos válidos entre el concursado y terceros, pues reconstruir el patrimonio es una forma de eliminar la insolvencia por la sustracción de determinados bienes. Eliminar créditos ilegales tiene la misma finalidad, evitando que incidan sobre la incapacidad financiera del patrimonio. Al referirnos a la actividad empresarial desarrollada por un patrimonio, estamos ya dentro de un esquema organizativo de sociedades. La formulación de los acuerdos y la decisión sobre su homologación debe construirse sobre la posibilidad cierta de la eliminación del estado de insolvencia y de ese principio de justicia. Cuando no es superable esta situación, se tiende a eliminarla en relación a la empresa, liquidándola en funcionamiento, libre de ese estado que recaerá sobre el patrimonio que queda como prenda común de acreedores. El fin de la ley está concluido, se ha liberado del estado de insolvencia a fondos productivos. La confianza queda restituida, devolver la potencialidad productiva resulta tutelable. El 15 de abril de este año lo marcó una cámara comercial refiriendo a la existencia de un patrimonio recuperable, con otras expresiones similares, en Sudamet Automotriz Sociedad Anónima. Es tema de estrategia, como expresé en el Arca. Este ensayo data de 40 años con título Bien jurídico tutelado por el sistema concursal en la revista de la Universidad Nacional de Córdoba de 1980, y reflotando esas viejas y primarias meditaciones,
intento justificar pensamientos posteriores en torno a objetivos que guían a la legislación de crisis, su interpretación y su inserción en el sistema jurídico. Léanlo, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que he cumplido con el término visto. Regalo algún minuto al Gracias, doctor. siguiente. Alicia Susana Pereira es abogada y contadora, profesora de Derecho de la Insolvencia en la Universidad Nacional de Rosario y especialista en sindicatura concursal, finanzas corporativas y magistratura, y le damos a ella la palabra ahora. Hola, buenas tardes. El tema que presenté es un tema que ha vuelto nuevamente a sonar. ¿Por qué presentar un plan en el concurso? ¿Es el plan la propuesta de votar? En un país que se nos presenta como caótico y impredecible, la sola mención de la exigencia al deudor de la presentación de un plan al solicitar la apertura del concurso preventivo resulta una pesada carga que asusta, abruma y ata. Sin embargo, anticipar en la presentación misma de qué manera se piensa superar la crisis, lejos de atar, resulta liberador, ya que la flexibilidad del plan se transmite a la propuesta, siendo el plan mismo la propuesta. Estuve leyendo un autor argentino llamado Marcos Aguini, que escribió un ensayo que tituló Un país de novela. Marcos Aguini explora en ese libro, en ese ensayo, la identidad argentina. Y dice que en el argentino alternan en su espíritu el espíritu de salvación y la solución. La solución exige serenidad, autoconfianza y racionalidad. En cambio, la salvación prescinde de ellas. La solución es tarea de uno, la salvación es tarea de otro. La solución se teje esforzadamente en un clima de convivencia y equilibrio. La salvación no necesita ni de la convivencia ni del equilibrio, sino de un Mesías que me venga a traer la solución. El factor externo es real, los acreedores, el Estado, pero no exclusivo. ¿Y esto qué tiene que ver con el concurso preventivo? Presentar un plan es la solución. Escudarse en el proceso concursal sin un plan, sin una estrategia de saneamiento, asignándole a otro, por ejemplo los acreedores, la culpa del desequilibrio, esperando la solución mágica que nos da el proceso concursal, expresa un anhelo de salvación. ¿Y qué es la planificación estratégica? La planificación estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. De hecho, estrategia y planificación están ligados indisolublemente, pues tanto el uno como el otro designan una secuencia de acciones ordenadas en el tiempo de manera tal que sea posible alcanzar uno o varios objetivos. ¿Y qué es necesario para una planificación estratégica? Información. El deudor, frente a la posibilidad de estar en una situación de insolvencia o estar atravesando una crisis, ¿qué hace? Elabora un diagnóstico. Independientemente de la forma jurídica que tenga, ya sea societario o personal, cuando toma la decisión de presentarse en concurso preventivo, ya sea de manera voluntaria o presionado por un pedido de quiebra que tiene que convertir en concurso, ha realizado su diagnóstico. Está atravesando un estado de insolvencia o de dificultades económicas y financieras. Pero he aquí que por sí solo no basta para superar la crisis el proceso concursal. Porque ya sea que la misma sea económica o financiera, ese proceso concursal es una cáscara. Y dentro de la cáscara, la empresa debe tomar sus decisiones. Y para tomar decisiones debe saber hacia dónde va. ¿Cuál es esa secuencia de acciones ordenadas en el tiempo de manera tal que sea posible alcanzar una o varios objetivos? Entonces, ¿cuál es la solución
¿Proceso judicial o saneamiento empresarial? La crisis empresaria no se supera con un procedimiento judicial, sino con medidas económicas o financieras que debe tomar la empresa dentro de ella y en su relación con terceros, y que debería hacer saber en el concurso. Sabemos todos que la mayoría de las veces no es el acuerdo expresado en el expediente al que arribaron deudor y acreedores. ¿Es acaso el proceso judicial el que logra la superación de la crisis? ¿No será acaso el saneamiento pergeñado por el empresario y que debería expresar en su plan el responsable de la superación de la insolvencia? ¿Por qué los empresarios no quieren decir al presentarse en concurso cómo piensan superar la situación de crisis? ¿Tienen miedo a quedar prisioneros de sus palabras? ¿No saben cómo van a hacerlo y esperan a ver qué acreedores se presentan? ¿O porque las propuestas a los acreedores son diferentes a la expresada en el concurso? ¿O porque son diferentes para cada uno de los acreedores? Porque hay distintas ofertas, ofrecimientos para distintos acreedores. Y tantas otras preguntas más que podríamos formularnos alrededor de la reticencia que muestra el deudor a decir cómo piensa transitar el proceso concursal. Plan de empresa, plan de saneamiento, asusta, abruma y ata. Si dijéramos de la misma manera como tiene que relatar el deudor al presentarse en concurso cómo llegó a esa situación, si dijéramos que tiene que decir qué voy a hacer para superar la crisis, suena diferente. Sin embargo, es lo mismo. ¿O acaso en la primera conversación que tiene el deudor con un acreedor no le dice cómo le piensa pagar, aunque termine haciéndolo de otra manera luego de discutir diferentes propuestas? ¿No intenta acaso convencerlo al acreedor que su empresa es viable y que vale la pena darle un voto de confianza? Y entonces, ¿por qué no decirlo en la presentación, de manera simple, de la misma manera que se expresó en cuáles son las causas del desequilibrio? ¿Por qué es conveniente presentar un plan de empresa? La presentación de un plan, propuesta de saneamiento, curso de acción, ¿qué voy a hacer para superar la crisis?, brinda transparencia a la información, disciplina, claridad de objetivos, confianza, pero además flexibiliza el proceso, ya que es el plan mismo el que se va acomodando de acuerdo a las circunstancias y posibilidades que se dan durante el proceso concursal en la ejecución. Por eso la propuesta debería consistir en votar ese plan mismo, con toda la flexibilidad que tiene el plan. Ruillón, al comentar el artículo 43, dice: la propuesta de acuerdo es la fórmula que el concursado ofrece. Sin embargo, atar la propuesta a una fórmula se contradice con la posibilidad de proponer la organización de la sociedad deudora. ¿Y cuáles serían los criterios mínimos? Criterios y medidas conformes a las cuales se va a llevar a cabo la reorganización, medios económicos, periodos, formas y condiciones, todos criterios y medidas flexibles que se irán acomodando a los distintos escenarios que se van sucediendo en el proceso. Ya no se votaría una fórmula rígida, sino un proceso de reorganización. Se pone así un proceso de comunicación y de responsabilidad entre deudor y los acreedores. Se los ata a ellos a la solución concordataria. Hubo intentos en la legislación argentina, pero parece que al legislador no le interesa asegurarse que el concurso sea exitoso, porque solo exige la presentación de un plan al síndico en la continuación de la explotación. Ahí sí, el juez es el responsable de que no se produzcan pasivos más allá de las posibilidades de pago. Tratar con un deudor concursado que exterioriza su situación mediante la presentación de un plan de reorganización permite que el deseo de solución no sea exclusivo del deudor, sino de todos aquellos que participan del proceso. Ya no podemos dudar que la solución no es exclusiva del deudor, que la reorganización no se logra transitando simplemente un proceso judicial, sino a través de una reorganización económica y financiera con amplia participación y debate. Gracias. Muchas gracias a Alicia
por tu exposición. Yo creo que vamos a darle la palabra al doctor Ariel Gustavo Gasso. Antes de presentarlo, me gustaría que Ariel me confirme que está en línea. Te confirmo que estoy en línea, confirmame que me oyen. Te voy a presentar brevemente como magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, profesor de Derecho Comercial, Societario, Concursal y Comunitario en las universidades UCEMA, UCES y UCA, autor de publicaciones especializadas. Todos te conocemos, Ariel, así que adelante con tu tiempo mientras soluciono el resto. Muy bien, muchísimas gracias. Ante todo, un enorme placer formar parte de este selecto grupo de escritores y de autores en el marco de esta publicación tan buena que viene desarrollando el departamento. Para mí es un verdadero placer formar parte de este elenco. El tratamiento del fenómeno de la insolvencia en mercados emergentes y en países en desarrollo es un tema que se me ocurre como consecuencia de alguna manera la perplejidad que venimos desarrollando muchos de nosotros frente a la absoluta inercia quietista que ha desarrollado nuestro sistema legislativo frente a la crisis económica previa, la crisis pandémica y la intrapandemia que estamos viviendo. La mayoría de los países desarrollados, y no tanto, han reaccionado desde el punto de vista legislativo, pero también desde el punto de vista institucional, con apoyos fiscales, con apoyos laborales, con apoyos desde el punto de vista económico y financiero, pero también con normas, algunas de coyuntura y otras de forma, tratando de adaptar los sistemas de tratamiento de la insolvencia que se ha generalizado como un verdadero virus entre todos los actores económicos, empresarios y no empresarios de las comunidades en las que vivimos. Lo que me lleva a mí a preguntarme, ¿es importante tener un adecuado sistema de tratamiento de insolvencia o es irrelevante? Porque podría ser que la decisión institucional y política sea no tenerlo en lo absoluto. No es la primera vez que pasaría en nuestros territorios. Antes incluso de la Confederación Argentina, no tuvimos un momento en que no tuvimos sistema de tratamiento de insolvencia. Quizás sea mejor dejar las cosas como están, una especie de laissez-faire, o sálvese quien pueda, o el último que apague la luz. Yo creo, y así he sido formado, que un buen sistema de tratamiento de insolvencia tiene un impacto favorable en emprender empresas, en la innovación, en la posibilidad de acceder al financiamiento desde nuevas ópticas y criterios, que salvaguarda el crecimiento económico mucho más en una economía emergente. Y parece ser un verdadero desatino, y esto es de alguna manera compartido por diversos institutos de estudio a nivel mundial, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, universidades de todo el mundo, que es un grave error prestar poca atención a la regulación de insolvencia en los países en desarrollo, porque estos hoy comprenden el 85% de la población mundial y más del 60% del Producto Bruto Global. Ahora bien, en países emergentes, estas reformas hacia sistemas de insolvencia más consistentes llevan tiempo, recursos y decisión política que no siempre, por una diversidad de factores, podemos gozar. ¿Cuál sería el rol ideal de un sistema de insolvencia? Al menos lograr dos funciones primarias. Proveer de una variedad de herramientas que minimicen la destrucción de valor asociada con las crisis financieras, por un lado, y por otro lado, en el caso que no se pudiera, facilitar la rápida recolocación de los recursos en la economía. Y para minimizar la destrucción de valor, el sistema tiene diversas herramientas que conocemos. Una moratoria de cesación de pagos que lleva a los acreedores a operar en forma coordinada. Y, por otro lado, desincentivar procedimientos oportunistas y que hacen perder valor, que vienen del lado del deudor o de sus propios accionistas y de directores, a través de sistemas de responsabilidad, de recomposición patrimonial, aunque no sean del todo eficientes, el sistema está allí. Además, la reorganización llevada adelante a través de un sistema de adecuado tratamiento provee un adecuado foro para negociar, incorpora terceros independientes y confiables que le dan una estructura al proceso de negociación, como podría ser una corte, un conciliador o un sistema cualquiera. Los deudores están sujetos a sistemas que los obligan a proveer información. De esta manera las decisiones se toman de una forma mucho más precisa y profesional, y poniendo a disposición una serie de herramientas que le permiten estructurar de diversas maneras, en base a menúes de opciones, una solución concreta. Ahora bien, estamos frente a esta situación en todo el mundo. Los países desarrollados tienen una manera muy orgánica
de reaccionar, y lo hemos visto. ¿Qué pasa en los mercados emergentes? Primero deberíamos decir y ponernos de acuerdo qué es un mercado emergente. Son países en los que hay un enorme potencial de desarrollo y de crecimiento, pero que todavía tienen un estadio de desarrollo embrionario o de pleno todavía crecimiento. No están suficientemente afianzados su marco institucional, sus economías, sus instituciones, sus mercados. Uno podría decir que en realidad la expresión mercado emergente es una expresión un poco más benévola de lo que antes era un país subdesarrollado, o un país en desarrollo, o el tercer mundo, lo que fuera. Lo cierto es que podemos identificar en este tipo de países calificados como mercados emergentes algunas características institucionales, económicas y en sus sistemas legales que las podemos agruparlos e identificarlos para tomarlas en consideración cuando tengamos que proponer alternativas. Por un lado, son países que suelen tener lo que los americanos llaman una weak rule of law, es decir, un marco institucional débil, un marco que tiene inestabilidad, provoca inestabilidad y desconfianza, que daña la capacidad de emprendimiento y la confianza para financiar proyectos en el país. En general, tienen sistemas judiciales poco sofisticados, antiguos, un poco anquilosados, que disminuyen el interés de los inversores porque entienden que existe una falta de protección de inversión y la promoción del crecimiento económico. Tienen tendencia a exhibir niveles de corrupción más altos que en las economías más avanzadas y a menudo legislaciones antiguas, y cuando han adoptado sistemas modernos lo han hecho de forma disvaliosa, muchas veces sufriendo efectos colaterales no previstos. Baja protección de los derechos de la propiedad intelectual y a veces tratamiento discriminatorio frente a la inversión extranjera, desmotivándola. Comparten, por otro lado, algunos rasgos económicos interesantes. Son países que tienen un gran potencial de crecimiento en el mediano y el largo plazo, y por otra parte suelen tener un bajo ingreso anual per cápita, con lo cual a veces el retorno de inversión suele ser más interesante. Por otra parte, sus compañías suelen participar de ciertas características que hacen que algunos sistemas de reorganización sean más sencillos. Por ejemplo, las compañías de los países emergentes suelen tener estructuras organizacionales simples, afincadas en pequeñas y medianas empresas, con pocos accionistas, pocos empleados, control sencillo. Tienen estructuras financieras y de activos también poco complejas. Se repiten siempre los mismos acreedores y la única y gran fuente de financiamiento es la fuente bancaria. Muchos de estos negocios no están registrados, hay un nivel de informalidad muy, muy grande, y esto también, de alguna manera, hace que el sistema que hoy los regula sea un poco ineficiente. ¿Cuáles son los defectos del marco legal? Inexistencia de posibilidad de fresh start en general. Falta de flexibilidad en los procedimientos de insolvencia. Restricciones en los planes de organización. Engorrosos procedimientos de verificación de créditos. Excesivo privilegio para los actores del sector público, entre otros. El artículo es un poco más amplio, pero si no me voy a quedar sin tiempo. ¿Qué es lo que estamos sugiriendo o estamos viendo que sugieren los organismos internacionales, las casas de estudio que nos ven desde afuera a los mercados emergentes como necesitando nuevas ideas para formar sistemas de insolvencia más eficientes? Favorecer los procedimientos de preinsolvencia. Favorecer los arreglos extrajudiciales o los workouts o los workshops al estilo del London Approach. Posibilitarle a la adopción de marcos de trabajo formales para trabajar en periodos de preinsolvencia disponibles para empresas que aún no están de hecho insolventes. Minimizar, en caso de ser necesario, la participación de los esquemas formales a lo mínimo indispensable, sobre todo si no existe un suficiente apoyo en un sistema judicial que esté estructurado de tal manera de tener amplia capacidad de reacción, mucha estructura, una buena capacitación y un alto nivel de sofisticación, que debería incorporar no solo al sistema, digamos, a los jueces, al sistema judicial propiamente dicho, sino todo lo que en la jerga se llama los practitioners, es decir, todos los profesionales de insolvencia, abogados, operadores, síndicos, martilleros que están en derredor de estos sistemas. Las soluciones que se presenten mucho más apuntadas a la idea contractual, la idea de darle a los deudores y a los acreedores marcos de negociación mucho más afines a su
a su rango dimensional, el criterio de la dimensionalidad aplicado no solo respecto al deudor, con los trajes a medida, sino también respecto de los tipos de acreedores, como ha pasado con las nuevas legislaciones francesas e italianas que permiten diferenciar acreedores a los cuales hago propuesta, de los cuales directamente mantengo como si estuviera in bonis. Y por último, la creación o la implantación firme de sistemas de financiamiento postconcursal, el deep financing, como lo suele llamar nuestro amigo Javier Lorente, que deben ser implementados cuidadosamente para dar la posibilidad de salvataje de empresas que están en funcionamiento, permitiendo que estos prestamistas, que serían realmente de gran riesgo, la posibilidad de obtener un rango de predeductibilidad de sus créditos. Entiendo que además el sistema debería tener dos características para que sea realmente eficiente. Por un lado, permitir que cualquier acreedor postpetición pueda disfrutar de la prioridad ex lege, sin necesidad de pedir una autorización judicial, porque si no, esto, como dicen los chicos, se cae. Y por otro lado, que el prestamista postpetición enfrenta un riesgo significativo por la falta de pago, con lo cual la posibilidad de que este prestamista vaya y preste nos da a nosotros la tranquilidad de entender que es el primero que va a analizar que la empresa sea viable. Esto se conecta con lo del plan, que mencionaba con mucho precisión y con mucho tino Alicia Pereira. El acreedor postconcursal realmente, si no hay plan, no presta. Con esto les agradezco los minutos y espero que disfruten del artículo. Muchas gracias, Ariel. Rafael Mayo, sé que estás porque te estoy viendo. Te presenté antes y brevemente reitero que sos abogado diplomado en la Universidad Nacional de La Plata, magíster en agronegocios y que sos abogado especializado en concursos, procesos de reestructuración, bancos y agronegocios, y ahora sí es tu tiempo. Muchas gracias. En primer lugar, pido disculpas por que en mi momento no pude estar frente a la cámara. Y les agradezco muchísimo, como siempre es un placer, y soy muy agradecido por la invitación. Tenemos el tiempo muy acotado, de manera que vayamos al tema. En el artículo que fue encomendado, de alguna manera, es un resumen de la actividad que tuvo el ARCA, que a mí me gustaría mucho destacar aspectos diferenciales a determinadas prácticas académicas en función de lo útil que es el resultado y en función de lo útil que pueden resultar para el futuro, inclusive para estas jornadas preparatorias. ¿En qué consiste, digamos, alguna suerte de novedad? La suerte de novedades estaba dada en el desafío, fundamentalmente, y en la convocatoria de origen. Cuando nos convocan a principio del año 2020, cuando nos convoca Daniel Truffaut, el ánimo era muy preciso. Estábamos todos con una sensación de que enseguida tendríamos alguna o varias normas de emergencia en materia concursal, y las hemos visto de todos los colores, pero no en materia concursal. Y esto nos puso de alguna forma en la tarea de pensar normas. Y esto fue que al principio inclusive discutíamos entre nosotros si lo que teníamos que hacer era de alguna manera dejar discurrir los debates como clásicamente hacemos, pero esto de reunirnos para pensar en nuevas normas ante la hipótesis de que hubiese que dictarlas para proveer a las situaciones de emergencia, implicó fundamentalmente ya ello una inversión en el método de trabajo, porque nosotros normalmente tenemos individualmente o en grupos determinados aspectos de la realidad o de la ley que atacamos y entonces proponemos, y así es como normalmente elaboramos todas las propuestas de tratamiento en los congresos. Ahora, cuando nos pusimos en esta tarea, que además nos llevó mucho tiempo,
quiero decir que la dividimos racionalmente en dos etapas. Una fue hacer el ejercicio de redactar un decreto de necesidad de urgencia, y la segunda fue hacer el ejercicio de redactar una ley. Trabajamos sinceramente muchísimo en esto, y la verdad es que la cabeza funciona desde un ángulo totalmente distinto, porque no es el abogado, el juez, el síndico mirando una cuestión particular, sino que realmente creo que todos nos pusimos en un modo de pensamiento en el cual empezamos a tener esa sensibilidad de que si tocamos tal o cual institución de tal o cual manera, se iban a producir determinados efectos o determinados otros efectos. Yendo entonces a los resultados concretos que hemos tenido en estos dos ejercicios que están publicados por el ARCA, que es este DNU y este proyecto de ley del ARCA, quisiera simplemente hacer una semblanza de las principales características que se tomaron en cuenta. Las tres fundamentales, puestos todos a conversar cómo debería, con qué herramientas legislativas podría capearse este temporal que estamos viviendo, son las siguientes. La primera, pensar en un proceso que limite el tiempo de duración, que sea más limitado en el tiempo de duración. Esta es la primera característica. La segunda de ellas es intentar que las normas resulten más flexibles, tanto en la apertura de los procedimientos como en el procedimiento de verificación. Y la tercera característica básica es que el procedimiento esté basado en un plan del deudor como presupuesto de la negociación. Creo que el discurrir de todas las ideas que atravesaron transversalmente el trabajo tuvieron como denominador común a este tema de la negociación. Y vimos distintos aspectos de los cuales me voy a permitir ahora resaltar unos pocos. Por ejemplo, pensamos en que alguno de los procedimientos pudiese llegar a tener una finalización con una homologación facultativa, porque empezamos a hacer el ejercicio de relativizar la idea de la universalidad, de poder comprender lo beneficioso de experiencias como el APE, y de imaginar que el deudor puede llegar a interesarse por soluciones intermedias entre las existentes y una negociación absolutamente libre. Y allí es donde trabajamos, en ese campo. Por otro lado, otra de las características que en mi cabeza están como un denominador común de todos los trabajos es la potestad judicial para imponer acuerdos. Digamos, todos coincidimos en que el juez, que sabemos que tiene amplias facultades, sabemos que el proceso concursal es un proceso eminentemente inquisitivo, pero sin embargo, llegado el momento de la verdad, en donde se sabe si el deudor llega o no al resultado que quiere, muchas veces existen múltiples circunstancias que son imposibles de legislar y que entonces tenemos que tener confianza en nuestros jueces. Y nuestros jueces sabrán perfectamente determinar cómo pulir aquellas cuestiones para que un buen procedimiento preventivo de la insolvencia no se convierta en un fracaso. Hubieron otros temas. Hubo entre ellos también la cuestión de incluir o no a los fideicomisos. Esto tocó tanto al artículo 2 de la ley, como que fue materia también de cómo debería procederse ante la liquidación
en función del artículo 1687 del Código Civil Comercial. Y en esa oportunidad, en donde luego de este trabajo hicimos esta tarea de imaginar y de interpretar el 1687, puesto el juez en la tarea de tener que liquidar un fideicomiso, allí surgió que esta confianza en los jueces permitiría, sin abandonar el actual esquema vigente, poder pensar en la posibilidad de que sea el juez quien está puesto frente al caso concreto del deudor con nombre y apellido, o con denominación social, determinado, y todas sus circunstancias, poder el juez regular el grado de rigor o de flexibilidad que debe tener a los efectos de poder llegar a realizar el resultado social que el orden jurídico concursal pretende. A la vez que, por supuesto, el resultado individual de ese deudor con la satisfacción máxima en lo posible que puedan tener los distintos acreedores. En esta, digamos, en esta composición de estos elementos hay muchos más, pero yo me permití tomar estos como los más salientes. Lo que se hizo en el proyecto de ley, que se pensó como una ley complementaria a la 24.522, es pensar en 3 nuevos procedimientos. Un procedimiento de un concurso preventivo simplificado, que es el que estaría más cerca del que actualmente rige en Argentina, pero justamente con estas ventanas que permitan llevar al juez un procedimiento de un modo sin tantos problemas de interpretación burocrático procedimental a los efectos de resolver cuestiones materiales reales. Un segundo proceso, que ya es intermedio, sería un acuerdo extrajudicial por componedores. Entonces, lo que está plasmado en este proyecto de ley del ARCA es justamente un proceso, que esta fue una gran preocupación, de no cargar las tintas sobre las estructuras de funcionamiento judiciales, pero que sí terminen en lo posible con alguna suerte de homologación o con alguna intervención en los casos que fuera necesario, como por ejemplo acreedores por deudas de consumo, deudores por deuda de consumo, etc. Este sería un procedimiento intermedio en donde el deudor también tiene la posibilidad de ir armando bien a medida desde la convocatoria de aquellos acreedores que son los acreedores críticos que va a necesitar para, según él ve, salir de una crisis en función de la cual lo primero que tiene que hacer, como dijimos en un comienzo, es presentar cuál va a ser su plan de saneamiento, con cuestiones absolutamente ricas que van desde quién debería ser este componedor. En el caso del ARCA, en el caso de este proyecto que terminó plasmándose, y por supuesto que quedan muchas líneas de trabajo paralelas, se pensó en el sistema de los amigables componedores del Código Civil y Comercial, adecuado justamente a pensar un procedimiento simple, extrajudicial, con un propósito preventivo de la insolvencia en una sede extrajudicial. Y por último, y ya así con notas de una novedad destacable, un proceso para saneamiento por deudas de consumo, en donde el planteo es que las personas que sean eminentemente consumidoras y en función de los pasivos que hayan adquirido por obligaciones de consumo, tengan un lugar muy específico donde tratarlas con un régimen
muy específico también, en donde el juez cumple un rol estrictamente de cuidado de cosas esenciales y donde hay otra pauta muy novedosa y que son los ingresos de la persona que ha consumido. O sea, la idea fundamental allí es recomponer de alguna forma el flujo de ingresos y de gastos que tiene un consumidor en relación a sus deudas de consumo, que no necesitaría echar mano de una herramienta como un concurso preventivo ortodoxo. Estas son entonces, digamos, las tres soluciones que de alguna manera también nos devuelve algo muy importante en un país que vivimos y que carece fundamentalmente de datos. Este es un país que toma decisiones sin conocer de qué está decidiendo, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos datos y apenas sabemos más o menos cuántas empresas existen, cuántas no. Y no segmentamos, no tenemos forma de llegar a soluciones específicas. En ese contexto, a nosotros nos parece que todo el resultado de trabajo habido en el grupo del ARCA ha sido, dentro de este esquema espontáneo e informal, una voz muy potente en donde podríamos arriesgar a decir que la doctrina ha hablado en general porque ha sido destacablemente participativo. Han habido infinidad de voces y de plumas escribiendo y diciendo, y han habido, por supuesto, en el camino muchísimos aspectos de estos debates que son muy útiles para futuras soluciones. Entonces, digamos, yo no sé cómo estoy con el tiempo, creo que ya más o menos estamos, ¿verdad? Gabriela. Sí, estás en tiempo, Rafael, si cerraste tu idea. Estoy cerrando entonces. Gracias. De manera tal que nos parece que ha sido una fuente muy importante, es que este trabajo, al ser leído, más allá de que quizás sea un trabajo de propuesta legislativa, es una propuesta legislativa que al mismo tiempo es una preocupación común de muchas cabezas que piensan todos los días en este tema. Es una suerte de síntesis magnífica de cuáles son al menos los sentidos o la orientación de las soluciones en las que estamos pensando. Y es muy llamativo, y con esto cierro, ver cómo en general esas soluciones son fundamentalmente del lege ferenda. Bueno, eso creo que nos dice mucho sobre el estado de la solución que nos brinda la ley vigente en el momento que estamos. Bueno, les agradezco nuevamente. Nosotros también te agradecemos, Rafael, por tu intervención y vamos enseguida a darle la palabra a Fernanda Soria, a quien presento como posgraduada en asesoramiento concursal de la Universidad Notarial Argentina. Es profesora adjunta de concursos y quiebras en la Universidad Torcuato Di Tella y es autora de artículos en materia de insolvencia. Fernanda, te escuchamos. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, gracias a todos. El trabajo que yo presenté se llama La concursalidad, hacia un avance sobre las relaciones postconcursales del deudor. Lo que busqué hacer en este trabajo es invitar a una reflexión sobre la concursalidad, en la cual en tanto efecto y consecuencia del estatus de concursado que determina el marco de actuación de los jueces sobre el patrimonio del deudor y sobre sus relaciones jurídicas preconcursales, pero también sobre cómo en el último tiempo se viene detectando un avance de esa concursalidad sobre la vida, las relaciones jurídicas postconcursales del deudor. Bueno, sabemos que la concursalidad es la respuesta que el Estado da, ¿no?, ante el fenómeno de la cesación de pagos, y encuentra como límite, en principio, la fecha de presentación en concurso del deudor.
a partir del cual podemos decir que se generan dos subuniversos o dos subpatrimonios dentro del patrimonio del deudor concursado. El primero, aquel que nuclea las relaciones patrimoniales del deudor originadas con fecha anterior a su concursamiento. Y el segundo, por todas aquellas generadas con posterioridad. Es en el primero de estos subuniversos donde hay una suerte de soberanía de la concursalidad. El fuero de atracción, la suspensión de intereses, el levantamiento de medidas cautelares trabadas por créditos preconcursales, son una ejemplificación y se plasman a través de normas concretas que trae la 24522. Y dije que es soberano porque, fíjense, son normas que nada menos modifican reglas de competencia y hasta pueden modificar y extinguir relaciones jurídicas preexistentes entre el acreedor y el deudor. Esa concursalidad se asienta a su vez sobre principios o directivas que delimitan el marco normativo aplicable al caso. El problema es que hoy esos principios están en crisis. Así, el carácter supralegal que se le da a ciertos derechos, como el derecho de la salud, los derechos del niño, de las personas vulnerables, hipervulnerables, de las personas de edad avanzada, muestran una insuficiencia de la legislación especial ante estas situaciones. La figura del acreedor involuntario, que generó enormes repercusiones a partir del fallo Fava, hoy pareciera que está definitivamente instalada, y lo que genera es una verdadera excepción al primer párrafo del artículo 56, o la decisión de la Corte de Justicia en el tema pinturas y revestimientos, que le otorga primacía o le da tutela al crédito laboral por encima incluso del fisco, pone de alguna manera de cabezas el régimen de privilegios. La insuficiencia del sistema de la 24522 también lo vemos ante los llamados concursos mínimos, que no los tenemos. El concurso para el deudor sobreendeudado es para el consumidor sobreendeudado ante el estatus de concursado preventivo del deudor, lo cual realza el aspecto subjetivo que tiene el trámite precautorio. Ahora bien, me parece que la dificultad se presenta, y esta es la segunda reflexión que planteo en el trabajo, cuando en ejercicio de estas atribuciones se avanza sobre lo que llamé el segundo subuniverso del deudor, aquel donde están las relaciones postconcursales del deudor. De hecho, las así llamadas medidas anticautelares son una expresión de ese avance de la concursalidad. En el ámbito, al menos de la capital federal, esta clase de medidas no han tenido suerte a la fecha. Así, si bien está todavía a estudio de la Corte Suprema en el concurso de ideas del sur, se intentó declarar la inembargabilidad de una cuenta bancaria para que los ingresos que fueran a parar allí provenientes de un contrato que había celebrado la concursada fueran destinados exclusivamente al pago de salarios. La medida, si bien fue admitida en primera instancia, fue rechazada por la Cámara, por la Sala D, que expresamente determinó que el límite de la concursalidad y de la actuación de las facultades del juez concursal no es otro que la fecha de presentación en concurso del deudor. Esto es un límite, como dije, a las facultades del juez para disponer medidas que puedan afectar sus relaciones postconcursales. Otra expresión de ese avance de la concursalidad sobre este segundo subuniverso se da también cuando, ante las necesidades del financiamiento postconcursal del deudor, se habilita o se da lugar a un agravamiento del patrimonio del deudor por vía de constituir, por ejemplo, garantías reales que importan relegar a los acreedores preconcursales. O también cuando en el marco de un pedido de quiebra se suspende el trámite de ese pedido de quiebra, las resultas del proceso concursal en el que a su vez está inmerso ese mismo deudor. Esto, como dije, muestra una suerte de avance de la concursalidad que va más allá de la fecha de presentación del concurso del deudor. ¿Es legítimo este avance? Bueno, va a depender de las circunstancias concretas del caso. Yo no digo que no lo sea, por el contrario, me parece que hay algunos casos donde, por ejemplo, hay una necesidad de financiamiento postconcursal, donde ese avance aparece justificado. En cambio, cuando de lo que se trata es de postergar el derecho de cobro que tiene un acreedor postconcursal, que tiene un legítimo interés y derecho a ese cobro, no estoy tan segura, porque ese derecho del acreedor postconcursal se enfrenta a su vez con el derecho de los acreedores concursales de
que el deudor a su vez alcance la reestructuración de sus pasivos. Ambos son igualmente tutelables. Por eso planteo en el trabajo si ante este avance de la concursalidad no es útil identificar algunas conductas concretas que permitan justificar ese avance o de parámetros a tener en cuenta para saber qué hacer o para resolver este tipo de situaciones. Algo así como lo que pasó cuando se sancionó o se incorporó a la 24.522 el inciso cuarto del artículo 52. En ese momento algunos autores señalaron la necesidad de dotar a los magistrados, de darle a los magistrados parámetros a considerar a la hora de homologar una propuesta de acuerdo. Por eso, bueno, en este trabajo planteo si no es posible apelar, por ejemplo, a la idea, en vista de dar estos parámetros, a la idea del interés concursal, como una pauta de valoración, pero no ya aplicada a decidir cuestiones netamente concursales, como podría ser las exclusiones de votos o la homologación de la propuesta de acuerdo, sino aplicarla en la decisión de conflictos donde la protección preconcursal se presenta como insuficiente. También se puede apelar al principio de conservación de la empresa, así como en el marco de la responsabilidad societaria, la figura del buen hombre de negocios constituye un cartabón a seguir, ¿por qué no plantear la idea de conservación de la empresa como un principio general a seguir ante este tipo de situaciones? Entonces, como dije, me parece útil identificar las conductas que justifican este avance de la concursalidad y de criterios que sirvan para su análisis, que se sumen a aquel principio de continuidad o de conservación empresaria cuando se está ante la necesidad de tomar decisiones que sobre texto de la concursalidad afectan fuertemente este segundo universo del deudor. Así me parece importante analizar en el caso concreto la trascendencia económica que puede tener el deudor dentro del marco social en el que se desempeña. No va a ser lo mismo juzgar a una empresa de prestación de servicios de la capital federal que emplea a 10 empleados que una empresa en un pueblo del interior del país que emplea más de la mitad del pueblo. Lo mismo me parece que es importante juzgar la conducta procesal que tenga el deudor durante el desarrollo de su trámite concursal. Yo recuerdo que hace muchos años en el fallo de la Sala C en línea Vanguard, si bien no fue un argumento dirimente, los jueces de la Sala habían ponderado que las mayorías se habían obtenido con acreedores que estaban sospechados de connivencia con el deudor, y a esto me refiero con la importancia de la conducta procesal del concursado. Otro punto a considerar es la conducta empresarial del deudor, y acá es importante si le provee de información constante a la sindicatura, si los síndicos pueden presentar los informes mensuales que están llamados a presentar, que le van a servir el contenido le va a servir de información objetiva y técnica, van a auxiliar al órgano jurisdiccional. Y también me parece importante analizar las necesidades de obtención de financiamiento que tiene el deudor, las dificultades que puede tener para obtenerlas, y así como las necesidades que puede tener de contar con un flujo de caja que le permita atender el giro ordinario sin estar amenazado por el dictado de medidas cautelares que puedan poner en crisis su normal desenvolvimiento. Un dato que me parece importante es que cuando se habilitan este tipo de soluciones, por las cuales se habilita un avance de la concursalidad sobre las relaciones postconcursales del deudor, dado que se afectan o se condicionan derechos de terceros, el mejor ejemplo es el que di cuando en un pedido de quiebra se suspende el trámite del pedido de quiebra, las resultas del concurso en el que está inmerso el deudor. Me parece importante que estas medidas, al modo de las medidas cautelares, tengan el carácter provisorio. ¿Sí? Bueno, cierro el tema con algo que decía el doctor Héctor Cámara hace muchos años, que me parece que ante la profunda crisis que vivimos tiene mucha actualidad, que es que la quiebra, como regulador del fenómeno patológico de la insolvencia, carece de razón, debiendo buscar nuevas soluciones para resolver las dificultades patrimoniales. Me parece que el gran desafío es cómo alcanzar esas nuevas soluciones, y entiendo que estos parámetros y criterios que mencioné pueden ser de utilidad. Así que los invito a leer el artículo. Gracias. Muchas gracias, Fernanda.
Y vamos a darle ahora la palabra al profesor Miguel Raspal. Él es profesor en el grado y en el posgrado en materia concursal, presidente del Instituto de Derecho Concursal del Colegio de Abogados de Rosario, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, entre otras organizaciones dedicadas al estudio de la insolvencia, y por supuesto autor de referencia permanente en la especialidad. Tenemos al doctor Raspal. Hola, ¿Se escucha ahora? Sí, se lo escucha bien. Perdón, me apareció allí un cartel que decía que estaba bloqueado. Bueno, agradezco al Instituto de Derecho Económico Empresarial que me ha invitado primero, me recibe un trabajo que posiblemente no estuviera exactamente dentro de la línea de lo que era la convocatoria, que era el derecho comercial y la pandemia. Este trabajo, puedo decir claramente que no podría tener gran aplicación técnica en este momento en la pandemia, pero sí que este trabajo apunta a uno de los temas que está previsto en el Congreso, que tiene que ver con la quiebra por extensión y sugerencias o no para mantenerla, modificarla y todo lo demás, que tiene mucho para decir. Mi trabajo es el concurso de los grupos de empresa, y es un trabajo bastante extenso el que está allí, por lo cual no tengo posibilidad de desarrollarlo en 10 minutos. Voy a intentar de hacer, en la medida de lo posible, una síntesis media apretada de lo que él mismo contiene. En ese trabajo utilizo bastante el derecho comparado, los organismos internacionales, para luego poder volcar la atención en lo que es materia de nuestro derecho interno, concretamente, o sea, lo que es materia de nuestro derecho concursal. No tengo vocación o no tengo tiempo para hacer una charla introductoria relacionada con lo que son los grupos de empresa o los concursos de los grupos de empresa, pero sí me parece que amerita dejar establecidas algunas características de los grupos de empresa que después son necesarias para poder entender o poder interpretar el conflicto de los concursos de los grupos de empresa. El primer punto es que cuando hablamos de grupos de empresas, estamos hablando de personas jurídicas o de personalidades jurídicas diferenciadas. Están integradas por más o una cantidad de personas que tienen su propio patrimonio, su propia organización, que se dan sus propias autoridades. De esa manera estamos hablando de un sujeto independiente. Por lo menos desde el punto de vista externo, se muestran los grupos de empresa como una cantidad o un conglomerado de empresas o de sujetos jurídicos distintos e independientes, o sea, autónomos con autonomía. Desde el punto de vista interno, lo más factible, excepto cuando las organizaciones son empresariales, horizontales y contractuales, los grupos de empresas tienen criterios de subordinación. ¿Por qué? Porque normalmente trabajan a través de sistemas de control, o sea, hay unificación y dirección unificada. Desde este punto, el problema de los concursos de empresa empieza a mostrar una primera faceta. Estamos en presencia de una multiplicidad de empresas independientes, autónomas, con su propia organización y con su propio patrimonio, o estamos en presencia de una empresa única que se muestra externamente separada, pero que en la realidad y patrimonialmente sería una sola empresa. Este tema de la unidad de las empresas o de la separación de las empresas es bastante trascendente en el mundo del concurso de los agrupamientos o de los grupos empresarios, porque de acuerdo a cómo se trate este fenómeno, serán las responsabilidades patrimoniales y los alcances que tengan y las consecuencias que tengan las presentaciones de concurso. Esto es abordado por nuestra ley y lo veremos bastante más adelante, pero por de pronto podemos decir a lo que nosotros es objeto de interés, que si bien es cierto que puede existir una empresa de connotación colectiva, en realidad
trabajan sin fusionarse, siguen siendo empresas individuales. Estas empresas, a su vez, tienen de alguna manera una doble problemática en el mundo jurídico que a nosotros nos roza. Desde el punto de vista interno, múltiples de estos conglomerados o grupos empresarios están conformados por sociedades, por ejemplo, si fueran grupos de sociedades, que tienen socios minoritarios y que aparte son extragrupos. Esto suele ocurrir con bastante frecuencia en los casos en que las empresas se van adhiriendo o acumulando a otras empresas madres a través de fusiones o absorciones, donde algunos socios quedan integrados como socios minoritarios dentro de la estructura que ha sido fusionada o absorbida. Por ende, muchas veces los integrantes de estas sociedades individuales, cada una de ellas, que son los minoritarios, no tienen participación en las decisiones del grupo. Y el grupo, por su parte, resuelve las políticas de sus empresas a través de la dirección unificada conforme sean sus intereses, lo cual, por supuesto, que da nacimientos a conflictos sobre el abuso de la posición dominante, conocidos por todos en el derecho societario y que no es materia de este tema. Por otra parte, también, desde el punto de vista interno, están cómo se manejan los intereses ya de las sociedades y no solamente de los socios minoritarios. ¿Cuántas veces un grupo dominante decide que una de las cadenas que integra un alineamiento empresario horizontal, por ejemplo, no tenga ganancias? Y las ganancias van hacia los otros sectores o hacia el final de la cadena, con lo cual quienes tienen allí derecho a obtener utilidades y ganancias en realidad no las perciben o no las tienen. En algunos extremos, y ahí empiezan a aparecer puntos conflictivos que yo llamo de responsabilización, por supuesto, ocurre que el mal manejo, créditos cruzados, garantías cruzadas, toma de recursos y todo ese tipo de cosas arrastra a algunas de las empresas que integran el grupo a un estado de preinsolvencia o de insolvencia. O sea, técnicamente una patología dentro del concepto del control grupal. Este tema también aparece un problema vinculado con la exteriorización del grupo, que lo veremos nosotros en nuestro propio sistema concursal, hasta qué punto las empresas que integran el grupo se exhiben externamente como una sola cosa o se las mantiene razonablemente independientes. Y esta presencia de la exteriorización o no exteriorización, nuestro artículo 65 y 66, 67, les da un tratamiento bastante particular. El otro punto que está dando vuelta en este tema, y ahí empezamos a entrar ya concretamente en el conflicto de los concursos de grupos, es el vinculado con el presupuesto objetivo. Nosotros sabemos que no puede existir proceso concursal sin un presupuesto objetivo, más flexible o menos flexible, desde la cesación de pagos como elemento estructural o el estado de insolvencia como elemento estructural rígido, hasta las nuevas corrientes flexibilizadoras que tienen de intentar de abarcar estos procesos colectivos desde la preinsolvencia o desde la inminencia. De alguna manera, para que arranque un proceso de este tipo, tiene que existir un grado de compromiso del patrimonio y de la actividad lo suficientemente importante como para que justifique sustraer la ejecución individual de los acreedores y armar un procedimiento de estas características colectivas. En este tema, obviamente, cuando se trata de concursos de empresas, tampoco podemos prescindir del presupuesto objetivo. Por más que sea un grupo de empresas, individualmente las empresas deberían estar en un estado que sea el presupuesto objetivo reconocido de acuerdo a cada una de las leyes. Lo digo ahora y lo trabajo después. En nuestra situación, en el concurso por agrupamiento, la ley admite como presupuesto objetivo que una de las empresas del grupo se encuentre en cesación de pagos y que esto pueda producir efectos en las restantes del grupo, una o más de las restantes del grupo. La forma en que se expresa este uso en el artículo 66 de la cesación de pagos, diciendo técnicamente que se encuentre con condición de que el Estado pueda afectar a las demás integrantes, en realidad, a mi juicio, y así lo he escrito varias veces, es un concepto bastante laxo, bastante flexible, que pueda afectar. Bueno, por supuesto que si integra un grupo las puede afectar. El conflicto para mí debería ser analizado desde el punto de vista del juez cuando admite el concursamiento del grupo,
no de si puede afectar, sino si concretamente la insolvencia es inminente e irreversible. De otra manera, estamos llevando en un proceso como el nuestro, que tiene un presupuesto objetivo establecido, a empresas que podrían no estar en cesación de pagos, arrastrándolas a un territorio bastante complicado a la empresa y a sus acreedores. Este tratamiento del concurso grupal ha sido abordado desde hace bastante tiempo. Yo les digo que es interesante verlo porque UNCITRAL comienza con este tema en la guía legislativa del 2006 y luego lo vuelve a trabajar nuevamente en el año 2010. Y nuestro concurso por agrupamiento es del año 1995, o sea, nuestro legislador tuvo una aproximación muy interesante, muy de avanzada en su momento, independientemente de que nosotros podamos o no estar de acuerdo con todas sus soluciones. Pero de cualquier manera, el legislador del 95, en este aspecto y en otros, tuvo una visión de avanzada. Miren, les quiero comentar una cosa. En Alemania, hasta el año 2018, los concursos de grupos y de empresas se satisfacían individualmente, o sea, no había ni siquiera posibilidades de acumulación procesal. Cada empresa se presentaba singularmente, el territorio donde le tocara, ante la jurisdicción que le tocara, y así discurrían las cosas. Recién en el 2018 Alemania receta este tema de que puedan existir concursos de empresas en las cuales se atienda el conglomerado de una o más empresas en insolvencia dentro de procesos conexos. Hasta, le estoy diciendo, nosotros empezamos en el 95 y tenemos modelos. Y ahora, recientemente, normas, por ejemplo, la ley brasilera de febrero del 2021, la ley de Costa Rica recientemente dictada, admite el concursamiento y trata específicamente el concursamiento de los grupos económicos dentro de su legislación. Lo que quiere decir que el tema del concurso de los grupos, a pesar de que todo el mundo lo conocía por su presencia, por los concursos transfronterizos y todo lo demás, era un tema que era bastante difícil de tratar. En realidad, todo lo de los grupos es bastante complejo, porque miren, a nosotros los grupos nunca lo hemos tomado como entidad única. Lo vemos desde el derecho económico, los vemos desde el derecho tributario, los podemos ver desde el derecho penal, civil, comercial, pero como un sujeto, como una cosa, no, porque en realidad la empresa en esas condiciones no es un sujeto de derecho. Entonces, ¿cómo se resuelve este tema? Las normas de UNCITRAL lo plantean de esta manera. En realidad, haciendo una primera síntesis, dice, pueden tratarse las empresas como empresas individuales, cada una independientemente, o puede tratarse como empresa única, pero cuando la trata como empresas individuales y permite el tratamiento como empresas individuales, ya las normas de UNCITRAL o CONNUMI permitían que se trataran conexamente y coordinadamente, lo que se ha venido lentamente imponiendo como principio de actuación en el derecho comparado. Nosotros hemos distinguido en este trabajo el problema del tratamiento de las empresas desde el punto de vista de lo que llamamos acumulación procesal, consolidación procesal o consolidación patrimonial. La acumulación procesal es una acumulación sin conexidad. La ley permite que dos o más empresas de un grupo se presenten ante un mismo juez, eventualmente que tramiten con una misma sindicatura, una misma administración concursal, pero sin conexidad entre ellas, sin que puedan influirse ni que las propuestas puedan vincularse una con otra, o sea, bastante desmembrado. Esto fue la primera etapa de los concursos de empresa. El segundo tramo de los concursos de empresa es la consolidación procesal, que hoy es técnicamente la figura absolutamente más usada en el derecho comparado. Por eso les digo que últimamente, reciente en el año 2021, tanto Brasil como Costa Rica toman este camino. ¿Qué tiene de importante esto? En realidad, cuando hablamos de acumulación procesal y no de consolidación procesal, en la acumulación procesal lo que permite el legislador en aquella situación es que los procesos tramiten ante el mismo juez, ante la misma sindicatura, sirviendo de base de información y en algún rango de economía procesal, pero no más que eso. Cuando hablamos de consolidación procesal y ya no de acumulación procesal, el término consolidación muestra un estadio más avanzado, un compromiso más importante dentro del proceso.
Hay acumulación, hay conexidad y hay coordinación de procesos. Ese es el punto actualmente donde está puesta la mayor parte del derecho concursal. ¿Cuál es el eje absoluto en que trabajan estos procesos? El eje absoluto es que se mantiene la personalidad jurídica individual de cada uno de los sujetos sin que se consoliden masas activas y pasivas, dejando la consolidación patrimonial, masas activas y pasivas, para supuestos muy especiales. Por de pronto, y lo quiero dejar abarcado porque estoy llegando a mi límite, no sé cómo hacerlo todo, por de pronto, la mayor parte de las normas que admiten la consolidación sustancial o patrimonial lo hacen en los procesos de quiebra, no lo hacen en los procesos concursales. Y además, absolutamente marcado y destacado para que quede bien claro, en los procesos reorganizativos, las propuestas no admiten que los deudores produzcan consolidación sustantiva. O sea, no permiten que los deudores formen masa única. Este es el criterio que nos va separando del modelo nuestro. O sea, en el derecho comparado, en las normas actuales, la masa única es únicamente para las patologías en los procesos de quiebra. Y en los procesos reorganizativos, solamente en los casos en que el juez considerara que por existir una confusión patrimonial tan intensa e importante, fuera muy difícil poder separar los patrimonios o terriblemente costoso en tiempo y en recursos. Dejemos como principio sentado que en las normas actuales, a la cual no responde todavía nuestro emprendimiento, no admiten la consolidación patrimonial en los procesos reorganizativos. Dicho lo cual, hacemos 2 minutos para procesos de consolidación patrimonial. La consolidación patrimonial implica la formación de masa única, por ende, de esta manera, tanto todos los activos de todas las empresas como todos los pasivos de todas las empresas van a ser tratados conjuntamente dentro de un único proceso. Esto en los procesos liquidativos, ya se los acabo de explicar, es tolerado y es admitido y de alguna manera es receptado no solamente por el derecho comparado, sino por las normas de las organizaciones internacionales como son la Unión Europea y CUNDUMI, pero no en otro orden. ¿Cómo estamos nosotros? Intento de cerrar con esto. Yo me permito separar, estoy bien en tiempo, me faltan unos minutos todavía, ¿puedo? Está 2 justo. minutitos. 2 minutitos. Yo me permito intentar de distinguir, y así lo dejo marcado en este trabajo y en otros trabajos anteriores. Un problema es la responsabilización y otro problema es la consolidación sustantiva. Este punto sí que es fino e importante. Por más que a las empresas se las permitas trabajar en una consolidación procesal, o sea, presentadas en conjunto, coordinadamente, ello no inhibe ni impide que la responsabilización de las otras empresas que no se presentaron, porque no están en insolvencia, no proceda igual. Por ejemplo, se podrían presentar algunas empresas del holding sin que se presente el holding, porque el holding no tiene conflicto. Eso no inhibe la responsabilización. Entonces separo consolidación sustantiva de responsabilización. El modelo nuestro, el modelo argentino, los artículos 65 a 67, que nos dividen de una manera bastante extraña, porque fíjense ustedes, nosotros tenemos, o las empresas se presentan todas en conjunto, aun cuando todavía no estuviera en cesación de pago, pero todas, si no el juez no debería abrir el proceso reorganizativo grupal, o si no, cada una se presenta independientemente, una en San Juan, otra en donde fuera. No tenemos el rango medio. La ley no nos admite presentar una o más empresas del grupo que se encuentren en estado de cesación de pago, de preinsolvencia o de dificultades económicas financieras. No lo permite. O vamos por todo o vamos solas. Y en el vamos por todo se produce una pequeña contradicción, y no es que no la haya interpretado. La contradicción es, una vez que las concursé a todas, a las que estaban muy mal y a las que estaban a lo mejor, llegando a estar muy mal, luego les permito que hagan propuestas individuales. Entonces, pongo todas juntas primero y luego permito que se produzca la separación sin responsabilidad a la vista. ¿Eso haría que no haya responsabilidad? Sí, lo mismo habría responsabilidad. La responsabilización es ajena al problema de cómo se tratan los activos y pasivos del conjunto. Pero cuando el procedimiento es propuesta unificada,
La ley dice, o todos salen o todos quiebran. Bueno, supongamos que el grupo tomó ese camino, que ustedes saben perfectamente que prácticamente en la Argentina no existen procesos de concursales de este tipo, lo cual quiere decir que las empresas que se concursan tienen muy en cuenta que la ley tiene una forma de responsabilizar a esto bastante delicada. Cuando el legislador dice, pueden tratar unificadamente el pasivo, ¿está diciendo en algún momento que van a tratar unificadamente el activo? Cuando dice que se declara la quiebra de todos, dice por qué camino y cuál es el modo y la responsabilidad en la declaración de quiebra de todos. No, yo lo entiendo de una manera distinta. Vuelvo a separar responsabilización de consolidación sustantiva. Se permite tratar unificadamente el pasivo y eso implica, cuando toman este camino, que las empresas del grupo, todas las que se presentaron en concurso por agrupamiento, están asumiendo la responsabilización, todas y cada una de ellas, por el pasivo, pero no a título de unificación patrimonial, sino de responsabilización. De tal manera que si alguna de las empresas del grupo, en esta propuesta unificada, no pudiera seguir cumpliendo, las restantes del grupo tienen que abastecerla con sus propios recursos, y si no, entran en estado de insolvencia todo el grupo y quiebran. ¿Cuándo quiebran? En ese caso, ¿se produce la consolidación patrimonial? No, yo sostengo que no. Sostengo que se sigue manteniendo el principio de masas separadas. Viene de patrimonios separados, se han obligado todas conjuntamente a responder por el pasivo, pero no hay consolidación patrimonial y para mí no hay masa única. Así lo he planteado en algunos libros, en algunos trabajos anteriores, y este es el modelo que dejo acá y haré alguna ponencia para el Congreso. Sé que lo he tenido que decir todo muy rápido, me disculpo, quizás un poco confuso en estos términos y difícil de explicarlo en tan poco tiempo. Gracias a todos. Gracias a usted, doctor Raspal. Bueno, es ahora el turno de Patricia Fernández Andreani, es abogada, doctora en Derecho, profesora del doctorado en la Universidad del Museo Social Argentino, docente de grado en la UBA y autora de publicaciones de la especialidad. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar aquí en el ámbito de la Universidad Nacional de Buenos Aires, el más distinguido espacio académico que tiene nuestro país. Gracias al doctor Chomer, gracias al doctor Truffat por hacer esto posible. Voy a hablar sobre lo que escribí para la revista de Economy, y es acerca de la cooperativa de trabajo en la ley concursal. Me pregunto si esta es un instrumento en la crisis o si puede ser una herramienta que puede contribuir con el desarrollo social y el fortalecimiento de la economía social. Sabemos que la ley concursal establece 3 escenarios donde se pueden desarrollar las cooperativas de trabajo. Uno está en el artículo 48 y 48 bis, o sea, en el ámbito del cram-down, cuando la concursada no logra llegar a las mayorías para imponer el concurso preventivo, se abre la posibilidad del salvataje y allí los trabajadores, a través de una cooperativa ya conformada o en trámite de conformación, pueden compulsar en este ámbito para poder hacerse de las acciones o de las cuotas sociales de la concursada, quiere decir de su ex patronal. También está prevista la posibilidad de que actúe una cooperativa de trabajo en el ámbito de la continuidad de la empresa cuando ya se ha decretado la quiebra. Esto está previsto por los artículos 189, 190, 191 y siguientes de la ley concursal. Allí, tanto el síndico puede decidir continuar con la explotación porque sea conveniente para los acreedores, para la liquidación,
pero también teniendo en cuenta el mantenimiento de las fuerzas de trabajo y los trabajadores, sumando los 2/3 a través de una cooperativa, organizados a través de una cooperativa, pueden solicitar la continuidad en la explotación en este caso. Y el tercer escenario es el supuesto de la enajenación de la empresa quebrada. Está prevista en el artículo 205 y siguientes de la Ley de Concursos y Quiebras, y allí se establece un procedimiento de venta y la cooperativa podrá realizar la oferta y requerir, en su caso, la adjudicación tanto de la empresa o de alguno de los establecimientos. Allí podrán hacer compensaciones de los propios créditos laborales que serán cedidos, en su caso, a la cooperativa. Bien. Estos son los 3 escenarios donde puede tener un desarrollo una cooperativa de trabajo en el marco de la ley concursal. De acuerdo a un programa interdisciplinario que se realizó en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, en el 2017 se contabilizaron a razón de 460 empresas recuperadas a través de este modelo económico de las cooperativas de trabajo. De acuerdo a este mismo trabajo, surge que se recuperaron a razón de 14.000 puestos de trabajo a través de este modelo económico. Ahora bien, un trabajo realizado por la Universidad de José C. Paz, un trabajo profundo de este año, dirigido por la doctora Gabriela Boquín. Allí surgen muchas entrevistas a líderes del movimiento cooperativo de empresas recuperadas, y todos coinciden, al menos, que gran parte de los problemas que atraviesan las empresas recuperadas a través de cooperativas de trabajo se ciñen a lo siguiente: falta de apoyo por parte del Estado, falta de espíritu emprendedor de los trabajadores, o sea, frente al cambio de paradigma que significa de pasar de un principio jerárquico a un principio igualitario, los conflictos que se suscitan entre los mismos asociados / trabajadores, la falta de crédito, la falta de capital y los problemas de la actividad o del sector, o sea, en el contexto adverso que se desarrolla. Yo voy a hacer foco en 2 problemas que creo y entiendo como especialista en cooperativas que son el centro del foco de los problemas que atraviesan, y por eso muchas de estas empresas cooperativas fracasan. Uno es la tensión que se provoca en los asociados. Este es un modelo de cooperativas de trabajo donde el asociado está en permanente tensión con la institución, tiene contacto todo el tiempo con la institución, y eso genera la tensión, a diferencia de las cooperativas de consumo, donde el consumidor asociado toma contacto con la cooperativa habitualmente o ocasionalmente. En esta es permanente, y eso provoca siempre una tensión, sumado a que estas cooperativas no nacen de la voluntad de los mismos trabajadores, devienen de la crisis de la propia empleadora, ¿no? Creo que el problema más importante que tiene el cooperativismo en general, porque es el gran talón de Aquiles del cooperativismo, es la falta de capital. Pero se ve mucho más exacerbado en las cooperativas de trabajo. ¿Por qué? Porque en las cooperativas de consumo, en general, si bien trabajan al costo, siempre tienen excedentes, porque tratan de trabajar con excedentes para después capitalizar esos excedentes en vez de devolverlos vía retorno a los asociados. En cambio, en las cooperativas de trabajo, la devolución que se le hace
al asociado vía el retorno, que son los excedentes que genera la actividad económica, es difícil retraer de esa suma un porcentaje a los efectos de poder capitalizarlo y robustecer la cooperativa. ¿Por qué? Porque eso es justamente la contraprestación que va a tener el asociado por poner su fuerza de trabajo al servicio de la cooperativa. En la cooperativa el trabajador pone su fuerza de trabajo a su servicio, la cooperativa vende los productos en el mercado, los productos desarrollados por la cooperativa de trabajo, los vende en el mercado y al final del ejercicio lo que se hace es restar el costo que tuvo esa producción, restar a su vez las reservas legales y demás cuestiones que exige la ley de cooperativas, y el resto se devuelve vía retorno. Ese retorno justamente es lo que le va a permitir la subsistencia a ese asociado / trabajador, ya no es una relación laboral, sino una relación asociativa, y entonces es muy difícil de traer una suma de esos excedentes a los efectos de capitalizar a la cooperativa de trabajo. De allí que las cooperativas de trabajo que han sido exitosas son aquellas donde el recurso humano es o era importante para el desarrollo de la actividad económica, mientras aquellas cooperativas donde se le exigía por el tipo de actividad económica mayor inversión, mayor capital, son las que más fracaso acarrearon. Entonces, en este trabajo lo que sostengo, lo que vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo es: Argentina necesita introducir nuevas herramientas de capitalización de las cooperativas. De nada sirve todo el espaldarazo que le da la ley concursal a través del 48 bis, del 191 bis a las cooperativas de trabajo o empresas recuperadas, si por el otro lado la ley de cooperativas no incorpora definitivamente a los socios de apoyo, socios capitalistas, que aporten capital, y que por supuesto nadie va a aportar capital para no recibir ninguna retribución. Tiene que recibir una retribución acorde vía intereses, vía participación en la actividad económica. Argentina está rezagada en esta materia. La ley modelo de cooperativas para las Américas lo propone para toda Latinoamérica. Europa tiene una normativa que incorpora este tipo de socios de apoyo, o llamados también socios capitalistas, y Argentina intentó introducirlo en el año 2014 a través de un proyecto de ley federal de la economía solidaria que no tuvo acogida, y después nunca más se intentó modificar la ley de cooperativas, que es de 1973 y no ha recibido ningún tipo de reforma prácticamente. Entonces, si queremos fortalecer el sistema cooperativo, no vale lo discursivo, valen las acciones. Hay que incorporar nuevas herramientas de capitalización y de financiamiento de las cooperativas en general, porque si no, lamentablemente, nos encontramos con un gran porcentaje de fracasos, sobre todo aquellas que nacen de empresas en crisis. Así que para que no sea un instrumento solo en la crisis, sino que sea una herramienta que contribuya con el desarrollo social, es recomendable que se incorporen estas nuevas herramientas de capitalización y también otras de financiamiento, como viene incorporando desde hace 2 décadas las normas del derecho comparado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Patricia. Vamos a seguir entonces con las presentaciones. Doctor en Ciencias Jurídicas con especialización en jurisprudencia, Ariel Dazo, padre. Es miembro titular del Instituto de Derecho de la Empresa de la Academia Nacional de Derecho, profesor en diversas altas casas de estudios, entre las que fue reconocido como honoris causa y emérito, y autor de consulta obligatoria en materia societaria y concursal. Doctor Dazo. Doctor Dazo está silenciado por ahora. No sé si te escuchó, Gabriela. Sí, me escuchó, pero el doctor está silenciado desde su computadora. ¿Escuchan? Sí, doctor, ahora sí. ¿Sí? Así es. Perfecto. Bien. Ante todo, gracias por esta convocatoria tan cordial y siempre, por supuesto, tan satisfactoria en todos los aspectos porque permite nutrirnos con las más autorizadas de las posiciones que en esta materia hoy se pueden oír, como las que escuchamos recientemente a través de destacados profesores. Antes, solamente un protocolo, Gabriela, no te saludé previamente, lo hago ahora y tengo presente siempre tu diligencia y tu idoneidad, no solo en la organización, sino también en la motivación que siempre te caracteriza. Gracias. En estas circunstancias, yo voy a tratar de hacer lo más difícil que he afrontado en mi vida, la síntesis. Y realmente se ríe Daniel Truffat y ya lo veo revolverse en su asiento Efraín Rizzo. Pero eso de envidia, porque él es tan larguero como yo. De todas maneras, les digo que un ejemplo de mi personalidad, sin lugar a dudas incorregible, es el artículo. Porque el artículo es eterno. Cuando yo lo vuelvo a leer, me duermo. De todas maneras, estoy seguro que la lectura de este artículo puede ser sumamente interesante, por lo menos me interesó a mí, y a través del propósito de realizar un trabajo consistente, terminé realmente abarcando excesivamente lo que puede ser materia de una cuestión tan amplia como la que está ahí tratada. El trabajo tiene en realidad una cantidad de capítulos. El primero, la financiación en la crisis global, y ataca allí a un instituto que es sumamente importante en esta materia, como es la prededucción. Instituto que tiene aplicación permanente en Europa, particularmente en la nueva ley de crisis de la empresa e insolvencia italiana, que todavía no tiene vigencia a pesar de su antigüedad. Y el segundo es prededucción e infracapitalización societaria. El tercero es prededucción e inoponibilidad de la personalidad jurídica. El cuarto es prededucción y deudas de la masa. El quinto es la pequeña historia en nuestro derecho, prededucción y gastos de conservación y justicia. El sexto, los préstamos disfrazados de los socios sustitutivos de los fondos propios. El séptimo, el derecho societario actualizado y el capital social repensado. El octavo, la pérdida del capital social o el agotamiento de los bienes destinados a sostener a la sociedad. El noveno, las costas impuestas a la quiebra son prededucibles. El décimo, la doctrina del ordenamiento alemán en materia de capital social
o lo que yo bautizo como el origen de un desvío. A modo de conclusión, es el último capítulo y ya no me acuerdo lo que dice, pero teóricamente habría que leerlo para sintetizar. De todas maneras, no lo voy a hacer. Simplemente trataré de focalizar este tema en alguna explicación súper sintética para no hacer reiteración de mi fama de violador del tiempo y apropiador de los bienes ajenos, el más importante, el tiempo. Y lo voy a respetar porque aquí voy a poner un despertador para que ustedes se despierten. El tema de la prededucción me llevó de la mano a una cantidad de aspectos realmente muy interesantes y muy importantes en los que procuré encontrar en el hilo de la prededucción algún factor común, pero que de todas maneras tienen vinculación entre sí, pero que aisladamente, o mejor, totalizadamente, no todos van a tener vinculación con todos. De manera tal que si me aboco a uno de los aspectos o a dos de los aspectos, lograré cumplir en esta angustiosa tiempo de 8 minutos que quedan, el propósito que es de que no entiendan ustedes nada. Ese no es el propósito, sino hacerlo que en 8 minutos no entiendan nada. Entonces, uno de los temas fundamentales es la prededucción, obviamente. ¿Qué es la prededucción? Es una institución realmente muy útil, particularmente como un medio de financiación. Hoy en realidad nadie piensa, menos aún en el derecho americano, que se pueda afrontar un procedimiento de recuperación, ya fuere de prevención, ya fuere extrajudicial, mucho más judicial, sin tener financiación previa. ¿Esto qué es? Es salir de la insolvencia. Todo aquel procedimiento que esté dedicado a la recuperación, a la reorganización, a la sostenibilidad, a la viabilidad de una empresa, es decir, todo procedimiento evitativo de la liquidación, nace muerto si el sujeto no cuenta con financiación previa. Y allí es donde la prededucción constituye el instrumento que en Europa agiliza una cantidad de ideas destinadas a lograr esa financiación. Y la financiación se logra a través de la prededucción, que es el instrumento extra concursal en virtud de la cual un tercero, banco primero en la historia, entidad financiera después cualquiera, financiador particular cualquiera, y aún preferentemente los socios de la empresa, se convierten en financiadores de su propia empresa. Más o menos lo que Efraín quiere cuando en su tesis, sostenible por la mitad de la doctrina en el mundo, con lo cual no pretendemos sino presentar cuál es una realidad actual, el socio se comprende por esa vía de la prededucción en lo que pretende la doctrina de la responsabilidad del socio en la sociedad limitada por
vía de la inoponibilidad de la persona jurídica. El artículo tiene algunos descubrimientos que he encontrado y que son ciertamente muy interesantes en varios aspectos. En primer término, ¿qué es la producción? La producción es aquel atributo del crédito prestado a un deudor en dificultades aún antes de la insolvencia, en la insolvencia misma o post-insolvencia, con destino a la financiación de sus dificultades en las mismas condiciones crediticias de si el deudor no estuviera en dificultades. Esto es, esa financiación será necesaria para el deudor, útil en tanto cuanto, mientras disfrute de ella, sostenga la empresa por vía de la solución con los acreedores. Interesantísimo incentivo, porque tendrá que devolver el préstamo en el mismo tiempo en el cual se pactó la financiación, en las mismas condiciones del pacto. Esto, puesto en obra, significa en la operatividad del derecho patrio de la reorganización, significa ciertamente la existencia de todo un esquema que es extraconcursal, que se negocia en las dificultades, antes de las dificultades, cuando se prevén las amenazas de las dificultades, con todos, incluso con los socios, que oportunamente hacen su préstamo, sí, y no su aporte de capital, que generalmente, si no es muy importante, es a fondo perdido. Esto constituye ciertamente el aspecto medular de 40 páginas que tratan de muchas otras cosas y que me pusieron a mí, por lo menos, no digo en el conocimiento porque ya lo conocía, pero lo había olvidado. Son muchos años desde aquel día que leí a aquellos quienes hoy vuelvo a leer, o a los nuevos que leyeron a los mismos que yo leí y que después expuse creyendo que eran mis ideas. Nada nuevo, nil novum sol sole. Nada nuevo bajo el sol. Los medios que tenemos son los mismos. Los milagros los esperamos, los rogamos y los deseamos. Pero en el derecho concursal lo que tiene que haber es ubicuidad a las soluciones, advirtiendo que así como el derecho concursal es siempre distinto porque está en permanente movilidad, por lo que Rojo, Girón, Tena decían, el derecho concursal no es, ni fue, ni será, está siendo. Y a eso que está haciendo se deben buscar este tipo de remedios conceptuales que de otra manera, cuando se manejan sin generalidad, dejan de ser útiles al momento mismo en que se cambiaron las circunstancias del caso. Y las circunstancias del caso y del mundo todo son hoy tan móviles que se han vuelto pandémicas, es decir, inciertas. He terminado. Muchas gracias. Gracias, doctor Dazo. Y no estamos viendo a la doctora Weiser, por lo que yo creo que vamos a darle la palabra al doctor Truffat, que tenía su
su tiempo para el cierre de la jornada. Si por hipótesis llegase a entrar la doctora Weiser, hablará después del doctor Truffat. Así que el doctor Truffat es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, es titular de concursos en la Universidad de Itela, además de profesor en la Universidad San Pablo de Tucumán. Es autor de libros y artículos sobre derecho concursal, que la mayoría hemos consultado, y creador de este espacio de difusión académica que cobija a los así llamados arcanautas. Doctor Truffat. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Igual que todos los que me precedieron, agradezco expresamente al Departamento de Derecho Empresarial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA este evento y la oportunidad de hacer el cierre. El cierre en realidad no me correspondía a mí, le correspondía al doctor Chomer, quien lamentablemente por otro compromiso no pudo hacerlo, y Osvaldo nos encargó a la doctora Antonelli Michudis y a mí que hiciéramos lo que pudiéramos. Y esto que salió es el resultado de eso, hicimos lo que pudimos, no más. Y creemos que esto que se hizo vale la pena, pese a que lamentamos la ausencia de la doctora Weiser, que seguramente tendría mucho y bueno para exponer, y agradecemos expresamente a los autores y expositores por lo mucho bueno que escribieron y dijeron. Escribieron todavía mejor que lo que dijeron, así que léanlos, realmente léanlos porque vale la pena. El ARCA se nutre de su vínculo con diversas instituciones, el Instituto de la Empresa de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, como dije recién, el Departamento de Derecho Empresario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, el homólogo de este en Rosario y el Instituto Argentino de Derecho Concursal. Nos hemos vuelto, Dios sabrá por qué, un lugar de encuentro, de inquietudes y preguntas y comentarios de todos los profesores que están en estas organizaciones. Así que estas palabras que digo en nombre de Osvaldo Chomer, las digo para muchos arcanautas presentes, para muchos queridos amigos arcanautas presentes, para viejos amigos que no están en el ARCA y que hacía mucho que no veía y que es un gusto volver a verlos, y para futuros nuevos amigos, porque hay que ser optimistas en esto y hay que creer que con este evento hemos ganado nuevos amigos y no los hemos espantado. Yuval Noah Harari, maliciosamente, muy maliciosamente, diría que la ciencia actual nos muestra que algunos de nuestros orgullos ancestrales son nada más que prejuicio y que en muchas cosas Pavlov estaba equivocado, porque los delfínidos, los elefantes, los grandes simios, los mamíferos evolucionados como los cánidos, igual que los sapiens, hablan. Ese falso orgullo de creer que somos los únicos que hablan en este mundo que nos tocó en suerte ha sido claramente desmentido por la ciencia hoy. El lenguaje, para nosotros, es un código de signos compartido socialmente con un significado cierto dentro de un grupo determinado. En algún sentido, nuestro lenguaje sí es distinto y más profundo que el del resto de los seres de la creación que hablan, porque ellos a través del lenguaje expresan estados anímicos, expresan sensaciones y como mucho dan alarmas. Harari se divierte mucho con el ejemplo de un pequeño simio al que se lo filmó emitiendo el grito que habitualmente hacen en su manada para avisar de la presencia de predadores aéreos, es decir, de aves de rapiña que pudieran atacarlos. Emitir el grito cuando los demás estaban comiendo, los demás se escaparon y él aprovechó y le robó la comida. Así que parece indisputable que al menos en esa área los animales hablan como nosotros. Pero nosotros podemos hacer algunas cosas más. Evocamos el pasado, conjeturamos el futuro y hablamos de cosas que no existen. Podemos hablar de cosas que solo existen en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra historia, y en ese sentido la palabra, y para los que me entiendan sabrán que la estoy pronunciando con mayúscula, la palabra es el lugar en el que yace nuestra humanidad. Una de las características de los humanos es que esta esencia última que tenemos como seres vivos e inteligentes
la podemos sustraer, por lo menos durante algunas decenas de siglos, al daño indetenible del tiempo, escribiendo. Es decir, no solamente hablamos, sino que escribimos. Y escribir es algo tan maravilloso y tan potente que siempre ha habido los sujetos interesados en borrar lo que escribieron los otros. Hice una pequeña lista para tenerla en cuenta. Qin Shi Huang, el primer emperador chino, el de los guerreros de terracota, siglo II a.C., mandó destruir todo lo que se hubiera escrito antes de él, para que el tiempo empezara con él. No fue la única bestia en este sentido, porque Acamapichtli, el primero de los Huaytlatoanis aztecas, el primer emperador azteca, hizo exactamente lo mismo 16 siglos después, en el siglo XIV. En el siglo XVI, Savonarola se entretenía en quemar libros y a los que los escribían, junto con los libros. Obviamente está el horror nazi en el 33, la famosa quema de libros, y nuestra triste dictadura también tiene algunos antecedentes en ese glosario de perversiones. Es decir, la escritura es tan potente, tan fuerte, tan magnífica, en ella yace de modo tan importante nuestra humanidad, que al mismo tiempo que la admiramos, la tememos. Ray Douglas Bradbury, en 1953, escribió una novela maravillosa, Fahrenheit 451, que imagina un futuro distópico donde las casas se hacen de material incombustible, así que los bomberos no hacen falta para apagar los incendios de los domicilios, pero se convierten en incendiarios que queman libros, porque en esa sociedad distópica no hay que leer, salvo algún grupo de tosudos y enemigos del sistema, cada uno de los cuales se aprende de memoria un libro. Y uno de ellos es el Génesis, otro es Moby Dick, alguno es Romeo y Julieta, seguramente más de uno será la Ilíada, y si a mí me hubiera tocado, seguramente hubiera elegido alguno de los libros de Borges para memorizar. En el Arca rescatamos la palabra. El Arca es un chat, no es un yo, como mucho es un nosotros. Es un lugar donde compartimos las palabras, las voces, las ideas, y lo hacemos en un ambiente de absoluta libertad, de respeto, de fidelidad a la Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos. Pero es un grupo de mercantilistas, es un grupo que se relaciona y que nace y se nutre en su vínculo con la Academia Nacional de Derecho de Córdoba o con la UBA o con la Universidad de Rosario. Y entonces ahí usamos la palabra ¿para qué? Para tratar de generar un mejor derecho concursal, un mejor derecho societario, un mejor derecho consumeril, básicamente con la idea de asistir a las empresas para que sobrevivan al COVID, y además del COVID, para que sobrevivan a la Argentina, para que den trabajo, para que se proyecten. ¿Qué mejor lugar, entonces, para compartir la palabra, en este caso escrita, que Economy, y verbalmente, y gracias al esfuerzo de todos los que nos precedieron, compartirlo en la Universidad de Buenos Aires? Eso es lo que hemos hecho y les damos muchas gracias por habernos dado la oportunidad de hacerlo. Bueno, Daniel, muchas gracias por este cierre que hiciste, y también a todos los demás, tanto a los expositores como a las personas que estuvieron entre la audiencia escuchando. Nos despedimos entonces todos, los saludamos y seguramente nos vamos a volver a ver en las jornadas preparatorias del Congreso dentro de muy pocos días. Un saludo a todos.